Dile a tu gente que esa mentira que se enseñó de que los cristianos van a ser arrebatados antes de la tribulación, eso es la gran mentira que el diablo le metió a la iglesia. Todos vamos a ser perseguidos, ustedes y nosotros. ¿Cómo es posible que este señor cayó en la trampa? Fíjense bien, hay pasajes contundentes donde la iglesia no puede estar en el día de la ira de Dios. Romanos 5:9, 1 Tesalonicenses 1:10, 1 Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10. Ustedes pueden leer esos textos con calma y se van a dar cuenta que la iglesia no está sujeta a la ira. Ahora, la iglesia, de hecho, es importante que no nos mueva nuestra forma de pensar. Seguimos creyendo que somos pretribulacionistas. La iglesia no pasa la gran tribulación. Este señor, entonces, cae, imagínense, en el engaño de este judío. ¿Cómo es posible que se deje dar cátedra por un judío? Y siendo él, como dicen, ¿no?, un erudito, un hombre profundo en la palabra. ¿Cómo es posible que le creyó a este judío? Dice la Biblia en 2 Corintios 3, lo pueden leer desde el 13 al 15, dice que cada que los israelitas se acercan al antiguo pacto tienen un velo puesto. Quiere decir que estos israelitas actuales, por muy eruditos que sean, por muy consagrados que sean al estudio, ellos están prácticamente velados, no pueden entender el antiguo pacto. Es más, no aceptan el Nuevo Testamento como inspiración divina. Por tanto, ellos no son autoridad para interpretación bíblica, ningún judío. Por tanto, no se dejen engañar ni por los judíos ni por este pobre señor, porque lamentablemente podemos decir que este señor es un ciego guiando a otros ciegos. ¿Se imaginan ustedes? Porque toda la gente que cree en este señor y que confían en él, lamentablemente van a tener que cambiar su línea de pensamiento. Y si la cambian, pues se van a quedar juntamente con él en la gran tribulación, ¿ya? Entonces, los israelitas no son autoridad para interpretación bíblica actualmente. Segundo, dice la Escritura en Romanos 11, desde el verso lo puede leer usted 25 hasta el 28. Actualmente, cuando dice Pablo, le voy a hacer un misterio. ¿Qué ha pasado en Israel? Ceguera en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Dice que Dios, por ejemplo, en ese pasaje, dice que Dios actualmente está de espalda a Israel, porque los israelitas son enemigos por causa del evangelio. Entonces los israelitas actualmente están de espalda a Dios, son enemigos de Dios por causa del evangelio. Y luego dice el apóstol Pablo en Romanos 11, lo dice exactamente, de que predicarle a un judío o hacer que un judío cree en Jesucristo es como hacer resucitar a alguien de entre los muertos. O sea que un judío que diga que realmente cree en Cristo son contados con los dedos de la mano. Pero todos esos judíos que ustedes miran ahí, vestidos de negro, los miran con los hábitos ahí, la kipá, la barba y todo, el talí, aquel manto rayado, no le crean. Esos no son judíos mesiánicos. Todos estos judíos, lamentablemente, ¿verdad?, siempre han tenido esa actitud misionera, como dijo Cristo ahí en Mateo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis cielo, tierra y mar para hacer un prosélito, y una vez que se lo ganan, lo hacen 2 veces hijo del infierno, que creo que es el caso de este pobre señor, ¿no?, que se hace llamar pastor. Entonces, imagínense, un judío vienen y a todas las naciones del mundo a trastornar la fe de los cristianos. No se dejen engañar por estos judíos. Los judíos que dicen ser mesiánicos no lo son verdaderamente, no creen en Cristo. Enfrente a un judío y pregúntele si ellos creen que Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, si Jesucristo es Dios manifestado en carne, y ustedes van a ver cuál va a ser la actitud de ese judío. Sería bueno que si este señor, ¿verdad?, mirara esta pequeña reflexión, comenzara él a reexaminar la escritura por el bien de él y por el bien de sus seguidores, para que busque cómo retractarse públicamente. Recuerden, la iglesia no pasa la gran tribulación. La iglesia no es Israel. Israel tiene promesas terrenales. La iglesia, sus promesas son celestiales. Así que no hay que donde confundirse, ¿ya? Y no nos dejemos mover fácilmente, como dijo Pablo en Tesalonicenses 2, de nuestra forma de pensar. Recuérdenlo. Ni que sea por profecía, ni por palabra, ¿verdad?, de un hombre que diga ser judío, porque vengo y les repito,
Ningún judío actualmente es autoridad para interpretación bíblica. Si un judío me quiere dar alguna información, le puedo aceptar que me dé el contexto histórico de su nación y todo lo que es el Antiguo Testamento, pero en asuntos de doctrina los judíos no son autoridad. Recuérdenlo. Por tanto, hermano, nadie los mueve su forma de pensar. Nos vamos pronto. ¿O es que tú no has leído Apocalipsis capítulo 12? Y me dice, ¿quién es el dragón que persigue a la mujer? Digo, Satanás. ¿Y quién es la mujer que huye al desierto? Digo, Israel. Dice, y cuando el dragón ve que no puede destruir a la mujer, ¿qué dice el texto? Y le digo, pues dice que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y los que han lavado su vestidura en la sangre del Cordero. Dice, ¿y esos quiénes son? ¿No son ustedes? Este judío supuestamente corrigió a este señor porque el judío le dijo que la mujer es Israel y luego le dijo que la descendencia de ella es la iglesia. Esto es falso. En el capítulo 12, 17 no está hablando la iglesia. Cuando dice que se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, contra los que guardan el testimonio de Dios o los que guardan el mandamiento de Dios, dice, y que lavaron su ropa en la sangre del Cordero. Recordemos que los judíos actualmente están en ceguera. Entonces los judíos no reconocieron a su Mesías. Al no reconocer a su Mesías, Dios les dio la espalda. Actualmente Dios no trata con ellos. Hasta que la iglesia sea arrebatada, que hay pasajes contundentes para comprobar eso, como Tesalonicenses 4, 13 al 17, 1 Corintios 15, versos 51, 52, la iglesia es arrebatada, Apocalipsis 3, 10. Entonces, una vez que la iglesia es arrebatada, Dios vuelve a tratar con los israelitas y entra en acción lo que es la semana 70 de Daniel. En la semana 70 de Daniel, Dios trata con los israelitas enviando los dos testigos. Y nuevamente ahí Dios, podemos decir, sí está tratando con la nación hebrea. Ya Dios no está tratando con el mundo gentil como lo hace el día de hoy, ¿verdad? Sino que Dios trata exclusivamente con la nación hebrea. Al tratar con la nación hebrea, envía a los dos testigos. Una vez que envía a los dos testigos y le dan muerte a los dos testigos, entra lo que se conoce como la gran tribulación. En la gran tribulación, según los profetas mayores y profetas menores, los judíos, hasta ese momento, Dios les va a quitar el velo. Y en ese momento que Dios les quita el velo, ellos reconocen que Jesucristo realmente era el Mesías prometido. Entonces, es ahí donde Dios comienza a tratar con la nación, reconocen que su Mesías realmente era el Señor Jesucristo. Y hasta ese momento comienzan entonces ellos a embanderar el nombre de Jesucristo. Y estos judíos son los que realmente comienzan a diseminarse en todas las naciones nuevamente una vez que el anticristo destruye la ciudad de Jerusalén, y comienzan ellos a diseminarse a todas partes del mundo para predicar el evangelio del reino. Mateo 24, verso 14. Entonces los judíos van predicando que el reino va a ser establecido. Quiere decir que la descendencia de la mujer con la que viene el dragón hace guerra contra la descendencia de la mujer es en el periodo de la gran tribulación, donde el anticristo, prácticamente Satanás a través del anticristo, hace carnicería con la nación de Israel, así como lo hizo Hitler. Ya saben ustedes, en la Segunda Guerra Mundial, que mató 6 millones de judíos. El anticristo va a hacer carnicería tanto con judíos y gentiles. Entonces va a ser la mayor mortandad de judíos que va a haber en la historia. Y en medio de esta gran mortandad, pues Dios, de hecho, pues va a causar el avivamiento más grande de la historia. Un avivamiento israelita, donde muchos israelitas reconocen a Cristo como el Mesías, pero también se va a dar un avivamiento dentro del mundo gentil. Muchos gentiles van a ser salvos. Apocalipsis 7, verso 9 al último verso. Usted lo puede leer. Muchos gentiles van a salir de la gran tribulación. Y es importante marcar la diferencia. Por tanto, la mujer del capítulo 12 de Apocalipsis tiene que ver con Israel. La simiente de la mujer del capítulo 12, 17 tiene que ver exactamente con todos los descendientes de la nación hebrea. Entonces, no podemos en ningún momento nosotros malinterpretar el texto y querer ver a la iglesia en esos pasajes.